Hola, buenas tardes, buenos días si nos estáis viendo en otro país, con otro uso horario distinto, porque esto es CITEA, el primer Congreso Internacional de Transformación Digital en Entornos de Aprendizaje. Mi nombre es Juan García, os voy a acompañar a lo largo de los próximos días en esta jornada en la que vamos a tener más de 50 eventos o sesiones entre ponencias y mesas redondas para tratar de resolver o de avanzar en algunas cuestiones especialmente relevantes en el entorno educativo en este año 2021. A lo largo de 2020 se hizo popular un meme o una broma en redes sociales, en entornos educativos, donde se daban varias opciones de qué era o qué acción era lo que había provocado definitivamente la transformación digital en tu colegio, en tu escuela, en tu facultad, que también incluso se aplicó a muchas empresas, y al final parecía que, en tono de broma, que daba igual las acciones que se hubieran hecho a lo largo de la última década, que fue aparecer el COVID y la pandemia, y eso nos forzó a todos a una transformación digital a toda velocidad y en ocasiones muy forzada. Más allá de la broma, sí que es cierto que hay estudios que afirman que las competencias digitales de gran parte del profesorado han mejorado después de este año 2020 y que precisamente esta situación tan desagradable ha forzado, ha obligado a mucha gente a ponerse las pilas. Sin embargo, surgen dos cuestiones muy relevantes que seguro que irán apareciendo en los próximos días. Primero, ¿hasta qué punto todas estas transformaciones han venido para quedarse? ¿O realmente estos meses han sido un paréntesis y, como ha pasado con el teletrabajo en muchas empresas, pues bueno, vamos a volver a la situación en la que estábamos antes del COVID? Eso creo que es una pregunta fundamental. Y la siguiente es si esta transformación digital en el aprendizaje, en la forma de dar clase, en los distintos niveles educativos que tenemos en los países, ha sido verdaderamente profunda, o en la práctica hemos pasado de la clásica muerte por PowerPoint que todos hemos sufrido en las facultades y en las clases, pues ahora hemos pasado a la muerte por videoconferencia, ¿no?, como se suele decir a veces, o al agotamiento por Zoom. O no, realmente sí que se ha abierto la puerta a utilizar herramientas y recursos educativos que se integran mucho mejor con los canales de comunicación, ¿no? Con todo eso, pensamos que no existe mejor momento para lanzar un congreso como este, y os agradecemos desde la organización que vayáis a dedicar un rato estos días a compartirlo con nosotros, y esperamos que realmente os sea de mucha utilidad, ¿no? Por eso es muy importante que, además que estamos todos acostumbrados los últimos meses a interactuar a través de pantallas, de videoconferencias, y echamos mucho de menos todos la interacción presencial, sí que os animo a que preguntas, comentarios, críticas, opiniones, todo lo que os interese aportar, lo hagáis a través de la propia plataforma del Congreso a la que tenéis acceso, o también a través de las distintas redes sociales donde podéis encontrarnos, en Twitter o en Instagram y en otras redes sociales. Podéis hacernos una mención y comentarnos lo que os interese. Trataremos, en la medida de lo posible, de cumplir los tiempos establecidos para cada una de las mesas redondas y de las ponencias, y, a ser posible, pues de dejar pequeños huecos para poder hacer debate y hacer preguntas con las personas que, pues desgraciadamente por estas circunstancias, no podéis estar en un auditorio maravilloso compartiendo esta experiencia, pero que sin duda podéis participar gracias a la tecnología. Como habréis visto, el Congreso de CITEA se separa en diferentes ejes temáticos. Hoy nos vamos a centrar en la formación profesional principalmente, que es un ámbito, además, que consideramos desde la organización al que se suele hacer el vacío en este tipo de congresos, y que parece que está reñido a veces a hacer un congreso verdaderamente científico, serio y profundo, con profesionales de primer nivel, con tratar temas de formación profesional. Por lo tanto, en este jueves vamos a tener experiencias tanto de alumnos como de profesores como de investigadores muy cercanos a este ámbito, y que
consideramos que va a ser muy relevante no solo para la gente centrada en la formación profesional, sino también de otros entornos educativos. Antes de empezar y de arrancar, también queríamos dar las gracias a todas las instituciones que nos han apoyado y que nos han ayudado a organizar un evento de estas características en una época donde, como sabéis, pues la propia organización de los eventos también ha sufrido una transformación digital muy importante. Y este evento, CITEA, no sería posible sin el impulso de la Universidad de Oviedo, especialmente la Facultad de Formación del Profesorado, y es un evento que está organizado por el comercio, que gracias a las cámaras del comercio y a sus instalaciones pues podéis verme en este momento y ver al resto de nuestros conferenciantes, y por QIQ Estudios, donde además hemos contado con el apoyo también de la Universidad Francisco de Vitoria y del Ayuntamiento de Gijón, ciudad desde donde estamos realizando este evento, aunque bueno, pues hay que mirar el lado positivo, y esta situación también nos ha facilitado, como veréis, estar en contacto por videoconferencia con profesionales de universidades de todo el planeta, y que sea un evento verdaderamente internacional y global. Sin más dilación, porque además yo creo que lo más relevante es intentar que queden esos pequeños espacios para que podáis hacer preguntas y comentar lo que os interese de cada una de las ponencias, y trasladárselas yo directamente a los ponentes o a las mesas redondas. Vamos a introducir el evento de CITEA con una bienvenida del presidente de CITEA, de Celestino Rodríguez Pérez, que es decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo y, en cierto modo, pues también alma mater de este congreso. Así que vamos a dar paso a Celestino, y muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Vale. Bueno, pues me comentan, también por la propia transformación digital, sí que a lo mejor tenemos alguna dificultad técnica en algún momento que trataré de solventar sin hacer chistes lamentables, porque sería mi salida más rápida. Entonces, lo que sí que vamos a adelantar es la primera ponencia que tenemos al día de hoy, que es una ponencia, yo creo que, vamos, para un profesional de primerísimo nivel, como es Miguel Nussbaum. Miguel es director de la revista Computers and Education y es profesor titular del Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No sé, Miguel, si he soltado toda la coletilla bien, si es correcto, si me oyes correctamente. Correcto, muchas gracias. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que deben ser como 7 horas menos en Chile. Ahí no sé si acabas de empezar el día, has madrugado o cómo estás. 6 horas, son las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. Bueno, pues yo creo que es buena hora allí, y aquí es una hora estupenda ya para empezar a escucharte. Entonces, sin más, dejo CITEA en tus manos, y si nos da tiempo al final para transmitirte alguna pregunta, pues será un placer. Así que todo tuyo, Miguel. Muy agradecido por haberme invitado y tener el honor de estar con ustedes. Y sin lugar a dudas me interesan vuestros comentarios y vuestras preguntas. Así que por favor háganlas por las vías que les indicaron. Partamos entonces. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Si estamos hablando porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Lo voy a analizar con los datos que me son más cercanos, que son los datos de Chile, pero estoy seguro que la realidad de los países a los cuales ustedes pertenecen no debe ser demasiado distinto. Lo que les estoy mostrando son los resultados de la prueba nacional de lenguaje de los niños de 15 años en Chile, que es segundo medio o el curso número 10. Lo que estamos viendo que en los últimos 10 años fue la última prueba que se hizo, después hubieron problemas. El país está estancado en lo que es la mejora de la comprensión lectora y las capacidades de lenguaje de nuestros niños. El Estado ha invertido cuantiosos recursos en mejorar los aprendizajes, y vemos que en una década estos no han mejorado. Y lo que incluso más preocupante, si analizamos esto por deciles de ingreso,
y por género observamos que este es el primer quintil de ingreso. Cuadrados son los hombres, son las mujeres, y redondos son los hombres. Observamos que hay un importante decaimiento en las habilidades de los hombres, tanto así que los hombres del primer quintil tienen la comprensión lectora de las mujeres del tercer quintil de ingreso. ¿A qué se debe esto? Y por eso lo menciono y me parece importante. Básicamente, nuestros jóvenes están dedicados en cantidades de tiempo muy relevantes a los videojuegos y otras actividades computacionales, mientras las mujeres están mucho más involucradas en redes sociales y por eso tienen mejores capacidades de lenguaje. De hecho, el 51% de las mujeres declara que les acomoda leer en formato digital, que decae 39% los hombres. Es decir, básicamente ahí se está produciendo una diferencia de género, además por la forma en que nuestros jóvenes están usando la tecnología. Acá tenemos un primer problema. Un segundo problema, y esto es de Chile, no conozco la realidad de otros países y no fue fácil conseguir esta información. Lo que tienen acá son las notas de matemática de los 12 años de colegio en Chile, en el año 2007. Y lo que observamos es que se produce un deterioro en las notas finales informadas al Ministerio de Educación de Matemática de todos los niños de Chile. ¿Y a qué se debe esto? ¿Que los niños se ponen más tontos? Evidentemente que no, los niños no se ponen más tontos. Lo que demuestra esto básicamente que cada vez más al pasar el tiempo y avanzar en el sistema escolar, lo que los niños aprenden está más distante de lo que el currículum espera de ellos y el sistema los sanciona poniéndoles peores notas. Es decir, en vez de tener un sistema que avanza según los aprendizajes de los niños, tenemos un sistema escolar que tiene un currículum fijo y empuja a los niños aunque estos no puedan dar. Y lo que termina ocurriendo es que nuestros niños cada vez saben menos. Y en la educación media, los últimos 4 años de colegio, se produce una mejora, pero esa mejora es ficticia porque lo estudiamos cualitativamente, simplemente los profesores se apiadan de los niños y le empiezan a poner mejores notas, no que aprendan más. ¿Y en qué termina esto? Y esto no solamente lo observamos en Chile, esto se está observando hoy día en todo el mundo, en una desatisfacción y un alejamiento emocional con el sistema. El sistema no está realmente preparando a sus ciudadanos, sino le está imponiendo un currículum que no les pertenece. Por otro lado, hay una urgencia y una urgencia real. El COVID lo ha hecho patente, los avances tecnológicos. La pregunta es, ¿cómo se ve el futuro del trabajo para nuestros jóvenes? Yo diría todo lo que es logística hoy día está muy robotizado y cada vez se va a robotizar más. Acá lo que tenemos es una farmacia completamente robotizada en la cual todo lo que se necesita lo hace un robot, desde ordenar y elegir los distintos medicamentos. Los vehículos autónomos son prácticamente una realidad y se espera que a partir de los próximos 2-3 años los vamos a empezar a ver de forma masiva en las calles. En el agro esto se va a ocurrir aún mucho más porque ahí no hay problema de seguridad porque las máquinas funcionan en forma aislada, con lo cual una gran cantidad de mano de obra va a ser completamente automatizada. Y en la construcción la situación es muy interesante también. Acá tenemos una máquina 3D, pero en vez de fabricar estas cositas chiquititas, está fabricando casas. Y lo que tenemos acá es básicamente un brazo robótico gigante en la cual una betonera móvil empieza a inyectar concreto en esta casa. Es decir, el mundo del trabajo claramente va a cambiar y está cambiando. Y esto no solamente
en los trabajos que requieren mano de obra, también en los trabajos blandos. Ya hace más de una década que existe software que es capaz de escribir artículos como lo hace un periodista. Y de hecho, en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística de Chile empezó a ocupar este software y ahora todos los informes que hace el Instituto Nacional de Estadística, como por ejemplo la información de la inflación mensual y otros estadígrafos, se hacen en forma completamente automatizada. Hace muchos años que ya hay programas para escribir música, pero lo interesante es que no solamente escriben música, sino que estos programas hoy en día pueden producir, y los he escuchado, música que muy difícilmente se puede realmente detectar si es una orquesta real o es una orquesta virtual. Es decir, en todos los ámbitos está ocurriendo esta transformación en la cual claramente nosotros estamos observando un cambio en la composición de la mano de obra. Quiero terminar con un ejemplo que apareció en noviembre del año pasado y se le pregunté en inglés a un computador GPT-3 cómo hacerme más creativos. Y el computador me responde: creo que la expresión creativa es un subproducto natural de crecer en un mundo diverso. Cuanto más diverso es el mundo, más te expones a diferentes personas, diferentes oportunidades, diferentes lugares, diferentes desafíos. Y cuanto más diverso sea, más probable será que puedes unir los puntos para formar algo nuevo. Y en muchos sentidos, creo que si quieres ser creativo, tienes que hacerlo. Y eso lo contestó una máquina y ese texto no estaba predefinido. Entonces, ¿dónde está el tremendo desafío? En una gráfica del Economist del año pasado, observamos cuál es la cantidad de trabajos que están en riesgo en nuestra sociedad. Y de hecho, está acá por el ingreso del país, y acá están la cantidad de puestos de trabajo que están en riesgo. Chile está del orden del 53%, España del orden del 52%. O sea, Chile y España están en rangos similares, aunque España tiene un ingreso muy mayor que el de Chile, pero en rasgos similares de riesgo de perder trabajo. O sea, observamos que nuestras economías no están realmente preparados por estos tremendos cambios tecnológicos que, como se dijo muy al comienzo, COVID está empujando y empujando fuertemente. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, y si no es el currículum convencional que no ha preparado a nuestros alumnos a esta nueva sociedad, ¿qué tenemos que enseñar? Lo primero que quiero analizar, y son 3 dimensiones las que voy a analizar, es el video de Netflix de Social Dilemma, que si no lo vieron es muy interesante verlo, en el cual se analiza el fenómeno de las redes sociales y cómo las redes sociales nos están manipulando. De hecho, hay otro video también en Netflix que se cuenta la historia de Cambridge Analytica, en la cual estas mismas redes sociales influyeron fuertemente en los resultados de elecciones del Brexit en Inglaterra y la elección de Trump en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente lo que necesitamos es desarrollar la capacidad de análisis de nuestros alumnos, que ellos sean capaces de detectar cuáles son los objetos y cuáles son las relaciones relevantes que ellos están enfrentando a una situación que están observando. Y desde ese análisis poder inferir lo que es relevante para ellos. La pregunta, ¿estamos haciendo eso con nuestros niños? La segunda dimensión la quiero mostrar con la contaminación y el cambio climático. La pregunta es, ¿por qué realmente la sociedad no está reaccionando a esta terrible situación que estamos enfrentando y ha sido tan lento realmente movilizar a nuestra sociedad? Y yo diría, ¿tenemos realmente nuestros ciudadanos criterios como para evaluar lo que está ocurriendo? Pueden definir rúbricas, pueden definir criterios para que ellos en forma autónoma puedan realmente autorregularse, es decir,
cambiar su comportamiento, redefinir sus procesos con respecto a la información que tienen. Y aquí hay dos dimensiones muy importantes: la capacidad de definir rúbricas, la capacidad de poder definir criterios de observación para en forma autónoma realmente poder uno mismo redefinir sus procesos. Y somos capaces nosotros de redefinir nuestros procesos, entendiendo lo que estamos haciendo para adaptarnos a la situación que estamos observando. Y para mí la respuesta es evidentemente que no, el sistema no nos prepara para eso. Y lo tercero, aunque los ejemplos anteriores van en la misma dirección, lo quiero ejemplificar con la película Matrix, la primera Matrix. En la primera película Matrix de hace más de 20 años, lo que ocurría era que los computadores habían esclavizado a los seres humanos y los tenían para producir energía. Estaban todos acostados, estaban todos sobre una cama, acostados, conectados a un computador sin poder moverse, y ese computador los tenía viviendo en un mundo virtual que era controlado completamente por la Matrix, que lo único que le interesaba a esos seres humanos es que le entregaran la energía. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para no ser esclavos de este sistema tecnológico? Y yo diría que hay dos habilidades. Una es la metacognición, el poder entender realmente los procesos cognitivos para poder generalizarlos, y generalizarlos para poder transferirlos a nuevas situaciones y así realmente ser creativos, algo que los sistemas automáticos todavía están lejos de hacer. Aunque les mostré ese diálogo, yo diría el diálogo del computador que contestaba preguntas, eso todavía básicamente análisis e inferencia, pero los computadores no están todavía capacitados para poder generalizar y transferir a nuevas situaciones. Y nuevamente les pregunto, ¿estamos preparando a nuestros alumnos para poder entender los procesos, generalizarlos y transferirlos a nuevas situaciones? Lo que tenemos que hacer ahora es entender que evidentemente nuestros alumnos están en una situación tecnológica. Ya hace muchos años, hace más de 20 años, la revista Time planteaba, están demasiado conectados, y la pregunta no es que si están demasiado conectados, eso es un dato. Simplemente nosotros estamos hiperconectados y después de COVID, evidentemente esta situación es extrema. Una segunda dimensión muy interesante que desaparecen los editores, y cada persona puede crear conocimiento, sus ideas, y transferir sus ideas y sus opiniones a todo el mundo. Hoy día subir un texto a un blog, crear un blog, llevar una película a YouTube es algo trivial, todos lo pueden hacer. Y lo interesante es que esta comunicación no es como cuando yo era joven a través de texto. Hoy día el medio principal es el video, sino miren el fenómeno de YouTube y ahora último el de TikTok. Y no solamente que tiene que ser un video, sino tiene que ser interactivo, tiene que ser rápido, porque si no es rápido, el foco de atención se pierde y rápidamente se van a otra dirección web y perdemos a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros interlocutores. Y esa construcción hoy día no solamente que es interactiva, sino colaborativa. Yo diría que después de COVID, claramente observamos la necesidad de poder colaborar y colaborar en línea. Entonces la pregunta que nace ahora, ¿la tecnología nos ha realmente ayudado a producir una transformación en los aprendizajes? Porque lo que yo mostré primero es un problema, después presenté las necesidades que realmente requerimos para esta nueva economía que estamos enfrentando y presenté las habilidades que nuestros alumnos están desarrollando con la tecnología. Entonces la pregunta ¿es esta tecnología que tenemos hoy un camino para llegar a estas nuevas habilidades? Y quiero partir con una mirada del pasado. Quiero mirar cómo era
la enseñanza en la Edad Media. Y tenemos acá un sacerdote que está enseñando las Santas Escrituras a los aprendices, a los novicios, y lo que estamos haciendo en alemán funciona muy bien, es una Vorlesung. Vor es delante, Lesung es leer delante, ¿no verdad? Eso es lo que está haciendo, es leer delante. Pero lo interesante es que este leer delante, esta Vorlesung, no ha cambiado en el tiempo. Esto es el principio del siglo XX y este es el principio del siglo XXI. O sea, durante 6 siglos seguimos leyendo delante. Y lo único que hemos hecho hoy día es ponerle un computador a nuestros niños, pero seguimos teniendo esto en leer delante, esta Vorlesung. Después de todo el fenómeno de Negroponte, en que varios países en desarrollo, países que hicieron grandes esfuerzos económicos de realmente poner computadores delante de estos niños, el Economist indicaba en el año, no lo tengo delante, el año 2012, error message, un resultado que decepciona en inversión computacional. Y después la OECD lo analizaba en detalle y mostraba que no es la tecnología lo que produce los aprendizajes, es la pedagogía. Entonces, básicamente hoy día estamos llenos de tecnología, pero seguimos con nuestra Vorlesung. Y como se mencionó muy bien al comienzo, hoy en día con COVID, seguimos teniendo Vorlesung, porque no es trivial esta transformación de las necesidades pedagógicas. Tenemos que tener alumnos activos, sin lugar a dudas, pero tenemos que cambiar nuestros objetivos de aprendizaje. La tecnología con los MOOC tuvo un impacto y una presentación muy relevante. Muchos pensaron que los MOOC iban a realmente cambiar los aprendizajes. Yo tengo una experiencia propia de un curso que se llama Hace una práctica constructivista en el aula, que ya cumplió 6 años y que ya está del orden de los 75.000, estos datos son viejos, yo estoy en 75.000 personas inscritas, pero lo que vemos que realmente hay 75.000 inscritos, pero 3.300 personas que han terminado el curso. Y ahí vemos claramente lo que hablaba delante, la autorregulación. La persona está interesada en hacer el curso, pero no tiene la fuerza interior para realmente completarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal y qué necesitamos cambiar? ¿De qué manera realmente nosotros podemos producir este cambio en los aprendizajes? Y quiero mostrarles una película, espero que la puedan ver. Voy a analizarlo primero. Lo que tenemos acá es un cuervo que puede sacar un pedazo de carne que se encuentra dentro de esta caja. Para poder abrir esta caja donde se encuentra la carne, necesita un palito largo. Ese palito largo se encuentra en la caja de la derecha, pero esta caja está cerrada. Y para poder abrir esta caja de la derecha, tiene que introducir por este tubo que ustedes están viendo acá, 3 piedras que se encuentran cada uno en esta caja. Pero estas piedras no las puede sacar con su piquito, si lo que necesita es sacar una ramita corta que se encuentra colgando para poder sacar cada una de estas piedras. Entonces tiene que sacar las piedras, ponerlas en el tubo, se abre la caja, saca el palito y finalmente con ese palito puede sacar el pedazo de carne. Evidentemente, esto es un video de la BBC, evidentemente que el cuervo puede hacer esto, ¿no, verdad? Y uno se pregunta, ¿es el cuervo un pensador crítico que puede realmente hacer un análisis de toda la situación, inferir cada uno de los pasos que puede realizar? Y la pregunta es, probablemente en un cierto nivel, porque claramente esto fue entrenado, le guiaron al cuervo a hacer esto, pero lo que no tiene el cuervo es la capacidad de metacognición ni la capacidad
de poder transferir esta experiencia a nuevos dominios, es decir, ser creativo. Y ustedes dirán, ok, ¿y por qué esto es relevante? Porque lo que estamos haciendo en el sistema escolar nosotros es entrenar cuervos. Lo que estamos haciendo básicamente es presentarles mucha información, muchos procesos y entrenarlos para esos procesos. Pero después cuando salen a la vida, cuando salen a la sociedad, no logran generalizar y poder decir para qué me sirvieron esos 12 años de colegio. Simplemente prepararon para la universidad. Y lo que nos falta el sistema escolar es poder realmente desarrollar la metacognición, desarrollar la transferencia para que nuestros alumnos realmente puedan desarrollarse y crear nuevas posibilidades para ellos y para la sociedad. Ahí ya sacó la ramita a la grande, ¿no verdad? Y ahora va y va a sacar el pedazo de carne. Ahí está sacando el pedazo de carne. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacemos para no entrenar cuervos, sino ciudadanos críticos? Y mi respuesta es las habilidades superiores. Hace más de 20 años que se están hablando de la habilidad del siglo XXI. Sin embargo, todavía estas no están instaladas. Muchos países están realmente definiendo currículum en torno a las habilidades del siglo XXI. Sin embargo, si uno estudia lo que está realmente ocurriendo, esta instrucción es extraordinariamente lenta, porque las prácticas pedagógicas no se están adaptando a estas nuevas necesidades y porque todavía tenemos currículum que está muy centrado en los contenidos. Ahora, estas habilidades del siglo XXI se pueden resolver en 4 Cs. Se habla de las 4 C, aunque yo le voy a mostrar una quinta que para mí también es esencial. Veamos entonces cuáles son estas 4 C que de alguna forma sintetizan las habilidades del siglo XXI. La primera es la comunicación. Evidentemente que la comprensión lectora es central, pero en la comunicación yo no solamente hablo del lenguaje que yo estoy utilizando para hablar con ustedes, sino hablo como el lenguaje, como expresión para leer el mundo. Y fíjense lo que tienen acá de este dibujo de Quino. Lo que tienen acá es una persona que está mirando su sistema musical y que parece ser un ingeniero que entiende ¿cómo se llama? Lo que está dentro, conoce la circuitería y se imagina lo que está pasando con este sistema musical. Ahora, ¿qué pasaría si este señor no conociera el lenguaje? Esto simplemente sería magia. Magia como, por ejemplo, para el 99,99% de la población es qué es lo que pasa dentro de esto o qué pasa dentro de esto. Todo es magia. Y cuando ocurre la magia, nos pueden contar cualquier cuento. Necesitamos lenguajes para leer el mundo. No estoy diciendo que todos necesitan saber de electrónica y de saber de computación, pero sí necesitamos desarrollar lenguajes para que puedan leer el mundo. Mal es que solamente el 2% de los chilenos entienden bien lo que lee, según datos de la OCDE del 2016, evidentemente. Pero la lectura del mundo va más allá de esas habilidades y en el sistema escolar tenemos que enseñar la capacidad de leer el mundo. Evidentemente los lenguajes de Internet son necesarios para funcionar, especialmente en tiempos como COVID, y esos también son lenguajes. La segunda dimensión es la colaboración. La colaboración entendida como roles que son definidos en un grupo y en el cual se produce una interdependencia entre los actores de este grupo. El ejemplo clásico es un grupo de personas que están operando, en el cual tenemos al cirujano, tenemos al anestesista,
al especialista que acompaña, a la arsenalera, etc. Claramente hay roles y estos roles son fundamentales. Si uno de ellos no hace su rol, el sistema se para, el grupo deja de funcionar y no puede realmente crear lo que está realizando. Tenemos que entender la diferencia entre colaboración y cooperación, en la cual en colaboración hay roles claros y una interdependencia entre estos actores, mientras en la cooperación se divide la tarea y cada uno la hace por separado. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la colaboración para definir claramente estos roles y entender las tareas de que produzcan esta interdependencia de roles. La tecnología puede ser una herramienta muy útil para apoyar la colaboración, en la cual podemos distinguir la red tecnológica que está acá con estos dispositivos móviles. Esta es re vieja, esta foto tiene casi 20 años, y la red social en la cual está ocurriendo realmente el trabajo. Entonces la tecnología puede apoyar el correcto funcionamiento de estos roles para cumplir esta interdependencia, para lograr el objetivo deseado. El próximo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que tiene muchos elementos, pero me gustaría mencionar unos pocos porque algunos ya los mencioné al definir cuáles son las necesidades que necesitamos. Y uno de hecho es la autorregulación, y quiero volver a la autorregulación porque a mí me parece central comprender esa capacidad, como lo muestra el dibujo, de mirarse a sí mismo y poder redefinir, como dice acá, mirar la evidencia y con esa evidencia yo poder tener un pensamiento reflexivo y redefinir lo que estoy realizando. Después viene la meta. En el punto anterior quiero volver a una cosa que es muy importante, que al definir evidencia, evidentemente es importante la capacidad evaluativa. Lo mencioné antes y lo reitero, la capacidad de poder crear rúbricas, de crear criterios para observar el mundo, criterios que me permiten entender la realidad. El siguiente, que es muy relevante, es la metacognición, y el dibujo habla por sí solo. Entender qué estoy pensando y cómo estoy pensando. Es decir, que yo tengo distintos tipos de pensamiento, distintos tipos de contexto en el cual yo ejerzo el análisis, la inferencia y la capacidad de tomar decisiones. Y yo debo entender cómo lo realizo, de tal manera de que yo pueda generalizar y saber cómo transfiero esto entre los distintos dominios. Ejemplos de transferencia, yo diría que hay un ejemplo muy notable, que es el LED, el diodo emisor de luz, que hoy día nos ilumina por todas partes. En los años 60, si no me equivoco, científicos rusos, físicos rusos específicamente, descubrieron esta luz muy angosta que se emitía por un semiconductor. Y era básicamente algo teórico que no tenía ninguna aplicación. En los fines de los 70, algunos ingenieros descubrieron que se podía imprimir usando un LED. Después otros ingenieros descubrieron que se podía almacenar información y se podía transmitir información. Otros médicos con ingenieros descubrieron que se podía operar el ojo. Y así la cantidad de aplicaciones del LED son innumerables, desde cortes y como se llama, hasta en armas se está ocupando. Entonces, básicamente, la persona que entiende la física detrás del LED y su contexto, capaz de transferir esta tecnología de un dominio a otro dominio. Yo diría que esa es una habilidad completamente olvidada dentro del sistema escolar. Transferir el conocimiento, aplicar la experiencia en distintas situaciones. El siguiente es la creatividad, y la creatividad entendida como la capacidad de generar múltiples alternativas
a la situación planteada y tener los criterios para poder realmente decidir cuáles de esas alternativas son las más adecuadas. Y para esto es fundamental poder contar con un proceso metacognitivo. Y le dije que había esas son las 4C clásicas. En toda la bibliografía de la habilidad del siglo XXI, ustedes verán que hoy día el foco se encuentra en estas 4 habilidades, que lamentablemente están entrando muy, muy lentamente al sistema escolar y en forma muy incipiente. Y hay una quinta que yo quiero mencionar que está empezando a emerger bastante, que es la conación, el grit o el carácter. Una persona puede ser muy brillante, una persona puede saber muchísimas cosas, pero si no tiene la actitud adecuada, básicamente todas esas habilidades se van a perder. Y lo interesante es que tenemos que darnos cuenta que la zona de desarrollo próximo no solamente está en el aspecto racional. La zona de desarrollo próximo no está solamente en el conocimiento acumulado de la experiencia humana. La zona de desarrollo próximo también se encuentra en la cultura, en nuestras habilidades sociales, en cómo nos comunicamos. Y finalmente la zona de desarrollo próximo también debe ser considerada a través de nuestras emociones. Si una persona está deprimida, está enojada o en un estado anímico que no le permite estudiar, claramente no podemos hacer nada. Y lo que tenemos que hacer es intervenir emocionalmente. Entonces la conexión es la capacidad de poder entender las relaciones entre estas 3 dimensiones, especialmente la emocional, para poder llegar y trabajar adecuadamente con nuestros alumnos. Quiero que se lleven 3 ideas para la casa. La primera, hoy en día básicamente lo que hacemos en la sala de clase, en el tiempo que estamos con nuestros alumnos, si miramos la jerarquía de Bloom, es las habilidades de recordar y entender. Estamos transfiriendo conocimiento. Y para tarea para la casa son las habilidades superiores de Bloom: aplicar, analizar, evaluar y crear. Tenemos que repensar la sala de clase. Tenemos que hacer lo que se conoce como blended learning. Permitir que nuestros alumnos, ellos busquen la información y hagan esta inferencia inicial. Y después en el salón de clase realmente desarrollar estas habilidades superiores. Es ahí donde tenemos que tener la oportunidad, es ahí donde nos encontramos con nuestros alumnos y tenemos que junto con ellos desarrollar estas habilidades. La segunda es algo que ya por varios años se sabe, esto es del 2014 de un grupo de Harvard, que dice que no hay evidencia que demuestra que las habilidades matemáticas desarrollan las habilidades superiores. Sin embargo, sí se sabe que las habilidades superiores desarrollan las habilidades matemáticas. Y nosotros todavía estamos focalizados en desarrollar estas habilidades matemáticas en los niños. Tenemos una cultura de aprendizaje que es producto desde la Segunda Guerra Mundial, en la cual STEM, las ciencias y las matemáticas y la ingeniería ha sido el gran foco y ha permitido todo este tremendo crecimiento, pero también ha producido una gran frustración. Y Yuval Noah Harari, que tal vez algunos lo conocen por Sapiens, el libro muy famoso, dice: podríamos decir que esta crisis ha sido un notable éxito científico y un masivo fracaso político, porque básicamente lo que hemos hecho es desarrollar las habilidades científicas racionales y no hemos desarrollado las habilidades sociales. Vuelvo a este dibujo, tenemos que darnos cuenta que nuestros alumnos no solamente vienen al colegio a desarrollar su racionalidad y entregarle conocimientos STEM. Tenemos que desarrollar sus habilidades sociales, la cultura del entorno y saber comunicarnos con ellos desde su emocionalidad. Y esto es muy interesante con el siguiente fenómeno.
Si nosotros vemos el desarrollo del conocimiento experto, vemos el desarrollo de las ciencias, vemos de qué manera incrementalmente a través de la historia el ser humano ha sido capaz de construir capa a capa este conocimiento. Por ejemplo, la electricidad ya hace miles de años que se conoce y su primera expresión es sin lugar a dudas el rayo. A fines del siglo XIX, Edison logra construir una ampolleta y un generador eléctrico. En fines del siglo XIX se producen las primeras válvulas electrónicas que permitían amplificar corriente. En los años 40, un señor de nombre Schottky descubre el transistor, con lo cual logra disminuir el tamaño y la cantidad de energía que requieren estos amplificadores. Con la carrera espacial se producen los primeros circuitos integrados y con eso hoy en día estas maravillas que aquí tienen millones de transistores adentro. Todo esto se ha producido simplemente desde la racionalidad. Es decir, aquí lo que hemos hecho es comprender el fenómeno y hemos aislado tanto la cultura como la emocionalidad. Sin embargo, si nosotros nos miramos como seres humanos, ocurre que la racionalidad es solo una pequeña dimensión de nosotros. Y Quino, que falleció hace poco, el padre Mafalda, dice: creo que hay una temática que lamentablemente sigue vigente. Mafalda criticaba un mundo lleno de injusticias, de guerras, de ansias de poder y ambiciones humanas. Eso no ha cambiado ni creo que cambie nunca. Uno lee la historia de la humanidad y el hombre no cambia. Cambia la tecnología, pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que el ser humano cae sobre la misma piedra siempre. Y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de estas tres dimensiones, no solamente la racionalidad, sino también lo social y lo emocional. Y el gran problema es que tenemos una tremenda amenaza, y yo como director del Departamento Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica lo puedo decir con propiedad. O sea, no solo me dedico a la educación, sino también a la tecnología. La inteligencia artificial es una amenaza, y no es amenaza tanto por la tecnología, sino como los seres humanos la van a usar. Entonces, en un artículo que apareció hace 3 años atrás, decía: personas debaten con la inteligencia artificial de IBM. La máquina argumentó usando información de artículos que almacenó en su sistema, y de hecho al comienzo de este artículo les mostré eso mismo. Lo grave es lo siguiente: el artículo termina diciendo: al proporcionar argumentos basados en evidencia y limitar la influencia de la emoción, el prejuicio o la ambigüedad. Perdón, me falta una. A largo plazo el sistema busca ayudar a la persona a razonar de mejor forma, al proporcionar argumentos basados en evidencia y limitar la influencia de la emoción, el prejuicio o la ambigüedad. Lo que queremos hacer es tener seres humanos y olvidándonos de las tres dimensiones que menciono. Y cuando eso ocurre, nos encontramos con regímenes fascistas. Y solamente quiero recordar, los otros dos los deben conocer, a este señor que se llama Pol Pot. Este señor fue un dictador en Camboya que mató a la mitad de la población por una ideología. Él tenía la verdad y él quería limitar la influencia, la emoción, el prejuicio, la ambigüedad, imponiendo su verdad. Tenemos una gran amenaza. Y si nosotros no desarrollamos las habilidades superiores y transformamos nuestros aprendizajes para considerar estas tres dimensiones, el conocimiento experto y la racionalidad por un lado, la cultura y el conocimiento social por el segundo, y las emociones por un tercero, vamos a llegar a ser dominados por las máquinas. Muchas gracias. ¿Me oyes? Perfectamente.
Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido apasionante y yo al menos personalmente te prometo que he tomado un montón de notas, así que tengo alguna pregunta, pero aparte yo tengo un montón. O sea que voy a empezar primero por las de la audiencia. Nos dicen, buenos días, saludos desde Ecuador, excelente ponencia, tengo una pregunta. Me parecen acertados los enfoques en cuanto a lo que necesitamos aprender o en este caso lo que los estudiantes necesitan fortalecer en las dimensiones expuestas, pero ¿cómo han preparado a los docentes para ese reto o cómo se prepara a los docentes para ese reto? Evidentemente que tenemos que replantearnos la formación inicial docente. Eso es algo que también tenemos que observar. Evidentemente, un primer camino es una formación basada en la práctica. Alejarnos de la formación teórica y realmente comprender de qué manera interactuamos con nuestros niños. Y desde ahí, para mí, lo central es el poder manejar emocionalmente a nuestros niños. Yo diría, nosotros no podemos imponer conocimiento si un niño está triste, está ausente o está en una dimensión emocional que no le permite estar dentro de la sala de clase. Si nuestros profesores no son capaces de conectarse emocionalmente con nuestros niños, nosotros no vamos a poder realmente trabajar con ellos. Lo bonito de la pandemia, yo diría que hoy día hay mucha conciencia de ese fenómeno, pero yo espero que esa experiencia no se pierde cuando ojalá algún día volvamos a la normalidad. Muchas gracias y muchas gracias Alicia por tu pregunta, animar a la gente a que de verdad nos transmita las preguntas que quiera. Bueno, yo de las notas que he tomado, no sé, hay muchos temas creo que muy interesantes, pero bueno, por empezar por orden, por el principio un poco de tu ponencia y cuando hablabas de los puestos de trabajo en riesgo, del riesgo de las profesiones y enganchando un poco con el final, con la inteligencia artificial. A mí un tema que me llamó mucho la atención cuando busqué sobre el tema es cómo el concepto de trabajo cualificado o menos cualificado, la inteligencia artificial y cuestiones como el aprendizaje automático, el machine learning, están cambiando un poco ese concepto de cualificación, ¿no? En el sentido de que parece que trabajos rutinarios son más fáciles que se sustituya por una inteligencia artificial, incluso aunque a priori pensábamos que eran muy cualificados, como puede ser a lo mejor un dermatólogo que requiere una licenciatura en medicina y unos estudios, pero si al final tu trabajo todos los días es la misma tarea, está muy en riesgo y a lo mejor un trabajo tradicionalmente menos cualificado, al tener un componente más innovador o más creativo, está menos amenazado. ¿Tú crees que eso es así? ¿Crees que la inteligencia artificial está alterando un poco cuáles son los trabajos más seguros y menos seguros, por decirlo de algún modo? Es muy interesante tu observación. De hecho, es cierto lo que tú dices, no lo había observado. Yo te diría, en ese gráfico les mostré los puestos que están en riesgo, se piensa principalmente en los más convencionales, pero yo comparto contigo que trabajos rutinarios donde las máquinas pueden reconocer patrones también están en riesgo. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es ir un paso más lejos y ser capaces nosotros de poder realmente hacer lo que las máquinas por mucho tiempo no van a poder hacer, que es poder generalizar procesos, entender los procesos cognitivos, transferirlos a nuestros nuevos dominios. No estoy diciendo que eso sea todo lo que hay que hacer, porque evidentemente estamos mirando la punta del iceberg, pero tenemos que empezar en alguna parte. Lo que tenemos que hacer, como dice muy bien Harari, es dejar de tener una cultura en que preparamos para el mundo del STEM. Yo soy ingeniero, yo estoy en el mundo del STEM. Pero lo que sucede es que cuando preparamos para el mundo del STEM como sociedad, lo que tenemos que entender es que una capa muy importante de nuestros ciudadanos no van a terminar el mundo del STEM. Y esa preparación de información que le estamos entregando no les es útil, no la van a poder transferir. Lo que tenemos que hacer es cómo preparamos a nuestros futuros ciudadanos para incorporarse activamente y que les dé sentido lo que están haciendo en el sistema escolar para el futuro mundo del trabajo. Eso no lo estamos haciendo. Tenemos que entender principalmente cómo llegar a nuestros ciudadanos, tanto racional, cultural y emocional. Las referencias que haces a STEM
también me recordaban un poco al debate que por lo menos en España sigue siendo muy actual sobre las humanidades, en el sentido de que las diferentes reformas educativas, por ejemplo, que se han hecho en España, parece que van bajando un poco el peso, ¿no?, que van teniendo las humanidades, y aunque yo personalmente soy muy escéptico con lo de cualquier tiempo pasado fue mejor y la educación antes era mejor, ¿sí piensas que a lo mejor que antes que las humanidades tuvieran más presencia en el sistema educativo podía influir positivamente en un mayor pensamiento crítico, o por el contrario crees que no está relacionado y que se puede trabajar el pensamiento crítico de otras formas, ¿no?, que quizás no sea tanto con el estudio de las humanidades? Nuevamente una muy buena pregunta y una muy buena observación. Yo te diría, hablar de las humanidades es algo muy general, porque aprenderse de memoria la historia con puros datos anecdóticos, evidentemente eso no tiene ningún valor. La pregunta es cómo podemos realmente desarrollar análisis, inferencia y metacognición desde la observación en las humanidades. So, lo que tenemos que hacer es no decir que vamos a enseñar las mismas humanidades que me enseñaron a mí, porque evidentemente esas humanidades no estaban miradas con la habilidad del siglo XXI. Yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario mirar las humanidades, pero desde una visión de las habilidades del siglo XXI. O sea, replantearse las humanidades. Me parece, nada, pues me parece estupenda la respuesta. Yo solo te voy a dar la paliza con una última pregunta, ¿vale? Ya te dejo marchar, que la verdad es que me aporta mucho. Mira, un tema que ha salido un poquito de pasada cuando hablabas de... Bueno, hay una frase que decías de desaparecen los editores, ¿no?, que me recordaba no sé si conoces una serie de televisión que es The Office, en la versión estadounidense, pero en The Office hay una cita que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, donde una persona, el protagonista, dice, con tono irónico, dice, la Wikipedia es un sitio donde cualquier persona del mundo puede escribir cualquier cosa sobre cualquier tema. Por lo tanto, siempre tienes la mejor información posible, que me hace mucha gracia, ¿no? Entonces, un tema que también me interesa es como la crisis de los referentes un poco institucionales, incluso académicos. Cuando los jóvenes y los estudiantes buscan información a través de Internet, creo que también hay cierta crisis, ¿no?, en torno a dónde buscar la información y a falta de creer a lo mejor en instituciones y en profesionales que lleváis a lo mejor muchísimo tiempo, muchísimos años de experiencia en un tema. ¿Tú crees que hay esa competencia, que de algún modo las redes sociales o la tecnología está erosionando lo que es la figura un poco del profesor universitario, del referente, del experto? Nuevamente es una muy buena observación, te agradezco tus preguntas, son excelentes realmente. Gracias. Mientras tú hablabas, pensaba en el populismo y en las personas críticas. En el populismo básicamente tú vendes lo que es emocionalmente más cercano y no necesariamente lo que realmente corresponde con la verdad histórica. Yo soy editor de Computer Education y una revista que hoy en día le está yendo fantástica. Tenemos más de 2.500 artículos que nos envían al año. Tenemos muchísimas citas, millones de downloads al año. Y la pregunta, ¿por qué? Porque hay gente que sí busca la verdad objetiva. En el populismo no se busca la verdad objetiva. Y claramente tenemos un riesgo de entrar a una situación muy populista en nuestra sociedad a nivel del mundo. La pregunta es, ¿cómo logramos nosotros realmente llegar a esta realidad objetiva? Siempre han existido revistas como el Economist que basan en la verdad objetiva, pero lamentablemente las redes sociales, donde la gente se agrupa según sus deseos emocionales más que sobre la realidad objetiva. O sea, la pregunta como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestros ciudadanos vuelvan a una realidad objetiva y no necesariamente sean llevados por sus impulsos emocionales? Desarrollar estas habilidades básicas. Desarrollar la capacidad de poder analizar en forma objetiva, inferir, de poder desarrollar rúbricas para observar el mundo de la manera más objetiva posible y poder generalizar y transferir a otra situación. O sea, la única forma
de poder construir sobre la objetiva es tener las herramientas. Y esas herramientas no son ni las matemáticas ni lo que estamos enseñando hoy día en el colegio. Bueno, y por último, antes de marchar, como nos llegó otra pregunta del público, sí que, si no te importa, le voy a dar preferencia, porque ya que la gente pues, participa en el Congreso, siempre, si nos da tiempo, podemos transmitirlas, ¿vale? Nos preguntan cómo lograr tener un equilibrio entre la utilización de la inteligencia artificial, el conocimiento social y la práctica de las habilidades superiores. ¿Cómo equilibrar todas estas patas? Evidentemente que la inteligencia artificial es extremadamente útil para poder realmente lograr procesos que no podemos hacer nosotros manualmente. Yo diría que, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de caras, reconocimiento de patrones, automatizar, por ejemplo, el diagnóstico inicial de radiografías, como tú muy bien mencionaste, el ejemplo de la dermatología, hace que la medicina pueda ser mucho más masiva y mucho más económica. Pero tenemos que tener cuidado de hasta qué punto le entregamos el poder a estos procesos automáticos. Tenemos que tener mucho cuidado de quién define estos procesos automáticos, cómo fueron entrenados, con qué bases de datos fueron entrenados estos procesos automáticos. Por ejemplo, hay un caso emblemático hoy en día del sesgo en el desarrollo tecnológico que en el software ocurre muchísimo más fuerte, que es el caso de los oxímetros. Estos aparatitos que miden la cantidad de oxígeno en el dedo, le ponen oxímetro, creo que se llama. Le ponen este aparatito y se descubrió, apareció hace muy poquito, un sesgo entre personas ¿cómo se llama?, de tez clara y personas de tez oscura. El oxímetro mide la reflexión de la luz y hay un cambio en la medición. Y como esto fue hecho por personas de tez blanca, no miraron ese fenómeno y se produjeron muchas pérdidas humanas porque no se sabía que el oxímetro discriminaba. Muestro este ejemplo como lo fácil que puede ser sin querer hacerlo, discriminar. Y en el software se produce esta discriminación. O sea, la única forma de saber si un software discrimina o no es tener realmente los criterios adecuados. O sea, tenemos que saber nosotros hasta qué nivel le entregamos poder nosotros a estos procesos automáticos y quién desarrolla estos procesos automáticos. Los procesos automáticos, como decía este artículo, no son los que van a decir lo que es correcto o incorrecto. Eso finalmente lo tiene que decir un ser humano, pero tenemos que poder también alejarnos de nuestra emocionalidad al tomar estas decisiones, porque nuestra emocionalidad es muy importante cuando nosotros intervenimos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo me pasaba hablando contigo el resto de la tarde, pero creo que la siguiente debería ser ya que te vengas a Gijón o nos vamos nosotros a Chile y ya presencialmente, si puede ser, ¿no? ¿No te parece? Ojalá. Pues muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias. La invitación. Nada, bueno, que tengas buena tarde.